Muy buenas noches, bienvenidos a Debate en Canal Sur Televisión, en nuestra noche en 360 grados en la que debatimos y analizamos las cuestiones que más le interesan. Hoy comenzamos hablando del crimen de la niña Asunta en Galicia, un caso que ha conmocionado a toda la opinión pública, un suceso con una víctima menor de 16 años que por lo tanto sería susceptible de ser juzgado bajo el nuevo Código Penal que ahora mismo se encuentra en tramitación, que ya ha sido aprobado por el Gobierno y que incluye un término muy polémico, el de la prisión permanente revisable. Para los que se oponen a este concepto penal, no es más que otra manera de llamar, de definir o de bautizar a la cadena perpetua. Vamos a hablar de ello cuando todavía tenemos en la memoria casos como el de los niños desaparecidos de Córdoba, el caso Marta del Castillo o el de la niña Mariluz Cortés. Nos preguntamos en este plató en el que ya está todo preparado y donde nos esperan nuestros invitados si prisión permanente revisable sí o no. Es un concepto muy sensible, muy polémico, del que hablaremos después. También vamos a discutir sobre la sanidad. Hoy ha entrado en vigor, aunque no se ha aplicado en ningún sitio, el nuevo decreto que obliga a pagar por los medicamentos que reciben los pacientes crónicos que van a ser atendidos a los hospitales. Esto significa que va a ser penalizado el enfermo, está en riesgo la sanidad pública española. Lo vemos enseguida. Antes avanzamos contenidos. Esto es A Debate. Damos un paso muy importante en un código que da respuesta a las preocupaciones de la sociedad. Es absolutamente falso que haya copago en las medicinas que se administran en los hospitales. Me gustaría a mí saber si es que el objetivo del Ministerio es disuadir a los enfermos de cáncer de que tomen una medicación que les garantiza seguir viviendo. 12 menos 10 de la noche, esto es A Debate en Canal Sur Televisión, noche 360 grados en la que vamos a discutir, vamos a analizar y a debatir sobre temas que nos interesan a todos. Vamos a hablar de la sanidad pública, ya saben que hoy ha entrado en vigor el nuevo copago sanitario en los hospitales, pero empezaremos hablando a raíz de la nueva reforma del Código Penal que incluye la pena de prisión permanente revisable. Vamos a hablar utilizando como hilo conductor el crimen de la niña Asunta en Galicia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay que aplicar la pena de la prisión permanente revisable en España, sí o no? Queremos conocer sus respuestas, vamos a hablar de ello aquí con nuestros invitados, pero Patricia, hay que recoger también lo que piensa la gente, lo que piensan los andaluces. Para eso estamos, Rafa, buenas noches. Desde luego, cómo nos cuesta sacudirnos ese horror, ¿verdad?, del crimen de Santiago, también el caso de Marta del Castillo, los niños de Córdoba. Ustedes tienen algo sobre estos asuntos que nos interesan muchísimo, que es su opinión, su visión particular sobre estos asuntos, porque ¿para qué nos vamos a engañar? De esto se va a hablar en otros sitios, pero en ningún lugar les van a preguntar por qué opinan sobre esto y cómo lo está haciendo la justicia. Así que si quieren compartir su parecer con el resto de los andaluces, háganlo por favor a través de Facebook, de Twitter, a través del contestador automático de Canal Sur Radio, y por supuesto tienen una butaca preferente en el foro de debate de la comunidad de Canal Sur, donde ya en este momento les estamos preguntando, les estamos encuestando: ¿creen que la salud pública, que la sanidad pública está en peligro, sí o no? ¿Y están a favor o en contra de esa prisión permanente revisable? Tal vez lo primero que hay que hacer, Rafa, es explicar qué es esto, pero eso ya es cometido tuyo. Muy bien, vamos a hacerlo enseguida. Yo quiero recordar también que este programa lo pueden seguir por múltiples vías, por supuesto aquí en televisión, también a través de nuestra web, por satélite y por supuesto de manera simultánea en directo a través de Radio Andalucía Información, a través de RAI. Así que no pueden perderse nada de lo que ocurra aquí esta noche, bueno, la que ya paso a presentar directamente a nuestros invitados. Con ellos vamos a hablar. Quiero saludar en primer lugar a Adela Utrera. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, ¿qué tal? Rafa. Encantada de tenerte aquí. Jaime Bretón. Buenas noches, ¿qué buenas tal? noches de nuevo, ¿qué tal? Bienvenido. Manuel Ruiz de Lara es juez decano de Marchena. Buenas noches. Buenas bienvenido noches. A Debate. Joaquín López Sáez, director de COPE Andalucía. Gracias, buenas noches. También nos acompaña Concha Caballero, profesora de Lengua y Literatura y analista político. Buenas noches. Buenas noches. Y Fernando Osuna, abogado. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. buenas noches. Antes de que empecemos a discutir sobre esta cuestión, me gustaría poner sobre la mesa de qué vamos a hablar. Decía que íbamos a utilizar como argumento para poder llevar este debate con datos en la mano de lo que está ocurriendo ahora, el caso del crimen de la niña Asunta en Galicia.
¿Es o no un asunto, un suceso que podría tratarse, si llega a señalarse juicio, bajo la reforma del Código Penal que ahora se está tramitando? Lo vamos a ver después, pero primero vamos a explicarles en qué consiste este asunto tan polémico, lo que para algunos críticos es una cadena perpetua encubierta. Santiago del Valle, condenado a 22 años de prisión por el abuso y asesinato de Mariluz Cortés. Miguel Carcaño, condenado a 21 años y 3 meses de prisión por el asesinato de Marta del Castillo. José Bretón, condenado a 40 años de prisión por el asesinato de sus 2 hijos, Ruth y José. Con la nueva reforma del Código Penal, a estos 3 asesinos se les habría aplicado la prisión permanente revisable. Será lo más parecido a la cadena perpetua, eso sí, revisable. Tras cumplir entre 25 y 35 años de condena, un juez valorará si el preso está rehabilitado. Si no es así, continuará en la cárcel. La reforma se aplicará en asesinatos de especial gravedad y de gran impacto social, también cuando la víctima sea menor de 16 años o cuando el asesinato esté agravado por agresión sexual, algo que las familias de víctimas asesinadas llevaban mucho tiempo pidiendo. La noticia está de actualidad ahora que a Miguel Carcaño le han concedido el 2º grado. Con la nueva norma esto será imposible. Los presos condenados a prisión permanente revisable no disfrutarán de ningún tipo de beneficio penitenciario. ¿Son estas medidas inconstitucionales? Algunos juristas creen que con ellas se elimina el principal objetivo del sistema penitenciario, la reinserción de los presos. Otros opinan lo contrario, que supone un paso adelante en la legislación española. Un código que mantiene como prioridad absoluta que el reproche penal no solamente no debe ser incompatible, sino que debe de buscar siempre la reinserción del delincuente a la sociedad. Ahora, a punto de aprobarse el Código Penal más duro de la democracia, otro crimen conmociona a España, el de la niña Asunta. Un suceso en el que la víctima es menor de 16 años y cuyo caso ha provocado un gran impacto social. ¿Podría el autor de este crimen ser condenado a prisión permanente? La actualidad ha vuelto a avivar el tema del endurecimiento de las penas. El debate está abierto y se resume en 3 simples palabras: prisión permanente revisable. ¿Sí o no? El tema es, como ven, muy delicado, muy polémico. Esta información nos ha puesto sobre la mesa algunos de los temas que vamos a intentar aclarar aquí a continuación. Yo quiero preguntarle a Adela Utrera, abogada, este caso, el caso con el que cerrábamos el vídeo, el del crimen en Galicia, reúne, digamos, todos los elementos para convertirse en un caso susceptible, si se señala juicio, de que se aplique la prisión permanente revisable. Cuando entre en vigor esta reforma, que parece ser que mínimo van a ser 6 meses, pero sí, se darían los componentes. Hablamos de un asesinato respecto de una menor, y por lo tanto entra dentro del tipo agravado y entraríamos en los 25 a 30 años de prisión permanente revisable. Sin embargo, cuando me digáis opino, porque yo estoy en contra. Sí, vamos a escuchar después exactamente opiniones sobre esto. Yo quiero escuchar qué es lo que opinan, porque tenemos aquí a penalistas, a jueces, a abogados, a periodistas. Señor Osuna, hemos visto que nos adelantaba la abogada, la señora Utrera, no sería este caso, no da tiempo, no da lugar a que se pueda juzgar bajo el nuevo Código Penal. Entonces, ¿cómo sería el proceso? ¿Cuál sería la pena máxima si es que se llega, insisto, a señalar juicio de que haya culpables? Pues la pena sería una pena bastante importante y esto yo entiendo que la sociedad está esperando pues una reforma en ese sentido, porque vemos atrocidades y que sin embargo pues las penas a veces se convierten en penas irrisorias, y desde el punto de vista de los familiares de la víctima yo creo que el proyecto nuevo da respuesta a estas pretensiones y a estos intereses y a estos gustos a estas preferencias de estar con las víctimas. Estamos tocando, señor Osuna, el tema ya entrando de lleno a sí o no prisión permanente revisable, pero a mí me gustaría, sobre el caso concreto, porque aquí hay también observadores de la realidad a los que escuchamos habitualmente comentar lo que pasa. ¿Qué os parece sobre el caso concreto del crimen de Galicia? ¿Cómo veis que se está desarrollando a 9 días del hallazgo del cadáver? Joaquín, mira, he estado toda la semana pasada fuera de España, en Estados Unidos, en América, y he seguido muy de cerca el tema, y cada vez que hablaba con España, con compañeros, con familia y tal, me contaban efectivamente la enorme alarma social y el enorme eco mediático que estaba produciéndose
a consecuencia de la primera desaparición, de la aparición del cuerpo y luego básicamente de las pruebas del caso, efectivamente que inculpaban primero a la madre, luego probablemente al padre, en fin, presuntamente y tal. Bueno, la verdad es que estas cosas, en fin, primero llaman mucho la atención, tocan la fibra sensible del ser humano. Pero ¿te ha llegado el eco? ¿Te lo han contado? ¿O allí ha sido reflejo? ¿Te has enterado allí de la noticia? Me he enterado allí de la noticia. Es decir, que ha tenido un eco contundente, ¿no? Lo que pasa es que me he enterado básicamente, claro, que en España era el gran tema de debate, ¿no? Y que luego efectivamente ha convivido en el tiempo con la aprobación del anteproyecto de ley por parte del Consejo de Ministros. O sea, que estamos llegando a la conclusión, efectivamente, de que la cuestión de alarma social, que es una de las que se recogen en el articulado nuevo, en la nueva doctrina del Código Penal, estaría ahí. Concha, ¿tú cómo observas, cómo has visto el desarrollo del proceso del caso concreto? No estamos hablando de la reforma, del caso concreto del crimen de la niña Asunta en Galicia. A mí no me gusta en el espectáculo en el que se está convirtiendo el tema del crimen, ¿no? Yo creo que sin duda, si se le pregunta al conjunto de la sociedad está por el agravamiento de las penas. Yo no estoy de acuerdo, porque no creo que nos haga mejores ni que resuelva los problemas. Pero claro, el estado de alarma que se está concitando, el estado de indignación en el conjunto de la población ante estos crímenes horrorosos, ¿no? Pues nos dan a entender que hay que hacer reformas de estas características que yo creo que después no van a arreglar nada y que están dando a entender además que estamos ante un país muy violento cuando no hay nada más lejos de la realidad. España hoy, en el día de hoy, es uno de los países más pacíficos y más seguros del mundo. Jaime Bretón, ¿tú cómo lo ves? No se puede administrar justicia de espaldas al ciudadano. Sí, por supuesto. Vamos a hablar porque además, perdón Jaime, has puesto sobre la mesa la cuestión del foco social de los medios de comunicación sobre ese tema, cómo se está magnificando o se llega a amplificar de una manera exagerada. Decía que no se puede administrar justicia de espaldas a los ciudadanos y por tanto hay que fortalecer la confianza de los ciudadanos y de la sociedad en la justicia y yo creo que el Código Penal lo que da es una respuesta penal ante determinados delitos muy graves que provocan una alarma social y una repulsa social, ¿no? Y por tanto yo creo que la Administración y el Estado tiene que ejercer su función de apaciguar esa inquietud social de muchos ciudadanos ante determinados delincuentes que reinciden y que efectivamente no coincido con Concha en el sentido que decía, es que hay algunos que si no hubiesen estado en la calle no hubiesen cometido ese segundo delito o ese tercer delito, ¿no? Y por tanto no nos estaríamos lamentando de determinados asesinatos que se han producido. Jaime, no. En ninguno de estos casos estamos hablando de reincidencia. Curiosamente, no, estamos hablando del caso de Mariluz. El caso de Mariluz no se hubiese producido ese asesinato. Es decir, puede ser que no se hubiese producido ese asesinato en el caso de Mariluz. Pero la pregunta si la persona... es por qué Santiago estaba en la calle y la respuesta no está en el Código Penal, sino en el correcto funcionamiento de la justicia. Hay otros elementos como por ejemplo la carencia de medios. Claro, en la ejecutoria de la sentencia, la sobrecarga que tienen los juzgados. Perdona Adela, yo quiero escuchar al juez. Usted está acostumbrado a recibir, a dictar sentencias, a tratar con estas cuestiones. ¿Nota usted esa urgencia social porque haya una reforma de este calado? Vamos a ver, a mí la medida de prisión permanente me parece una medida populista, demagógica, innecesaria, que no responde a la finalidad que dice perseguir y que por otro lado sirve, no en cuanto al tiempo en el que no se ha aprobado todavía la reforma, sirve para distraer a la opinión pública sobre el mayor ataque que ningún ministro de Justicia haya emprendido nunca contra la independencia del Poder Judicial a partir de la reforma de nuestro órgano de gobierno. Pero está diciendo independencia, ¿por qué? Porque en el fondo es una herramienta más, ¿se puede aplicar o no? No me refiero a la prisión permanente revisable, sino a la reforma del Consejo General del Poder Judicial que recientemente se ha aprobado y que actualmente está en proceso de renovación, y esta medida que se establece ahora mismo en el tiempo, coincidiendo con la renovación del Consejo, sirve para ocultar a la opinión pública el mayor ataque que ningún ministro de Justicia haya perpetrado contra la independencia. Yo quiero aprovechar, perdona, Concha, yo quiero aprovechar el argumento, seguir al hilo de lo que decía Jaime. Supongamos que usted dicta una sentencia, esa sentencia se cumple y esa persona libre y que ha cumplido su deuda con la sociedad vuelve a delinquir. ¿Esto lo evita la prisión permanente revisable? No lo evita. Mire, no lo evita por una sencilla razón, porque precisamente es revisable. El órgano jurisdiccional que tenga la misión de revisar esa pena impuesta no puede predecir de cara al futuro si un delincuente va a volver a delinquir o no. No, pero demuestra el fracaso del sistema, porque al final la pena privativa de libertad, ¿qué exige? Yo creo, o ¿por qué se produce? Por dos razones. Primero, efectivamente decía el ministro una palabra, repulsa social, lo que podríamos llamar efectivamente un castigo
castigo, una pena punitiva, ¿no? Pero no es correcto. Perdón. Y luego lo que dice el artículo 25 de la Constitución, se orientará hacia la reinserción o la recuperación social, ¿no? Bueno, evidentemente, si un delincuente sale de la cárcel y reincide, se está quebrando la reinserción. Usted en definitiva defiende la prisión perpetua, la cadena perpetua. Evidentemente es la única forma de garantizar que un delincuente no... No lo que usted dice que yo defiendo. Y yo lo que defiendo efectivamente es que en este momento, decía Concha, yo creo, bueno, es que la mayoría de la opinión pública está de acuerdo en que hay que agravar las penas. Bueno, si dice el artículo 117 de la Constitución, que también lo dice, que la justicia emana del pueblo, pues evidentemente hay que ser sensible a lo que la opinión pública... Y explíqueme varias cosas. ¿Qué diferencia hay entre el sistema actual, en el cual se prevén penas de prisión muy elevadas, en el caso de terrorismo hasta 40 años, en el que existe la libertad condicional, por tanto existe una posibilidad de que vuelva a delinquir o no, en función de si hay una reinserción o no del delincuente, y el sistema que se pretende aprobar... Le voy a dar mi opinión. Y el sistema que se pretende aprobar... La opinión pública española tiene la sensación, y tenemos casos muy cercanos, de que matar sale muy barato en este país. No es correcto. Es una falsedad. Y vemos cómo determinados sujetos se ríen de la justicia, se ríen de las víctimas. Joaquín, perdona. Vamos a escuchar a Concha y luego... Yo creo que debemos de hablar con objetividad, y está bien también la pasión, porque eso, bien, pero debemos de hablar con objetividad. Mira, la prisión permanente revisable existe de hecho hoy en día. Hoy en día, si a una persona se le ponen 40 años de cárcel, eso es prisión permanente. O sea, esto no es que el propio, perdona, más de 20 años no está ninguna persona. Jaime, el propio proyecto de ley lo dice. El propio proyecto de ley, en la introducción, dice, a fin de cuentas no es ningún gran cambio sobre lo existente en la actualidad. Es decir, tenemos condenas muy duras. ¿Qué pasa? Yo creo que lo que nos tenemos que plantear son otras cosas. Las condenas duras sirven para evitar los crímenes, porque yo si sirvieran, estaría de acuerdo con ella. Ante aquella persona que haya podido cometer el crimen de la niña Asunta, si supiera que en España hay algo parecido a la cadena perpetua, abogado, ¿usted piensa que se lo habría pensado dos veces? Hombre, claro, por supuesto que sí. Eso es un freno. ¿El Código Penal debe ser preventivo o solo punitivo? Las dos cosas. ¿No habría ocurrido? ¿Piensa que no habría ocurrido? Hombre, yo creo que algo frena a una persona a la hora de cometer el delito. Sabe que si realiza ese hecho, pues va a estar una temporada larguísima en la cárcel. Yo creo, entiendo yo que algo le pasará por la cabeza a la hora de llevar a cabo la acción. La preventiva revisable tiene su permiso penitenciario, tiene su tercer grado, y además, sorprendentemente, cuando solo hay una condena, a los 15 años ya están en tercer grado. ¿De qué estamos hablando? Es decir, nos están vendiendo como una panacea, un reparcheo burdo del Código Penal, cuando además esto hubiera tenido resolución fácil en el reglamento penitenciario. Mire usted, ¿qué es lo que determina que una persona que le han condenado a 20 años salga a tomar un cafelito a los 5 años o a los 8? Miguel Carcaño, ¿El Código Penal o el reglamento? El año que viene Miguel Carcaño podría estar en segundo grado. No entiendo entonces esas manos a la cabeza que se echan ahora. Pues yo he llegado a oír, no ya que la prisión permanente revisable es encubierta una cadena perpetua, sino que es el primer paso hacia la instauración de la pena de muerte. Eso he llegado yo a oírlo de determinadas personas. Da la sensación de que cualquiera que a partir de ahora se salte un semáforo en rojo... Le había ordenado el turno de palabra de la siguiente manera. Jaime, Concha y el señor juez. Habría que decir una cosa, es decir, nuestro sistema legal no es una isla en el entorno de Europa, es decir, y se ha dicho en el vídeo que se ha anunciado el tema, ¿no? Existe la prisión permanente revisable en Austria, existe en Francia, existe en Italia, existe en Reino Unido, existe en Alemania, es decir, que no es nada nuevo que el gobierno se invente y se saque de la chistera. Perdona, Jaime, te voy a decir una cosa, perdona un momentito. Sí. También, no lo he dicho en el vídeo, pero te lo digo yo. En España la tasa de criminalidad es de las más bajas y está bajando en Europa, y sin embargo la población de presos por habitante es la más alta. Pero eso significa que pero Rafa, estamos hablando de delitos muy graves, es decir, muy contados. La prisión permanente revisable no es para los delitos comunes, es una medida excepcional, y después se le da a los jueces unos instrumentos para que lo apliquen. Es decir,
Y serán los jueces los que verán si se produce esa revisión o no, con todas las garantías. Es decir, el reo tendrá la garantía de pedir la revisión de la condena. Y luego los tribunales y los jueces determinarán si esa persona tiene capacidad para reinsertarse en la vida civil o si no la tiene. Lo que me toca... No, perdón, creo que me tocaba... A mí había anunciado... Es cierto, es verdad, Concha, sí. Pero sé breve, por favor, que quiero escuchar la opinión del juez. A mí lo que me hace reflexionar, yo creo que es muy fácil engañar a la gente, sinceramente. Creando el estado de ánimo adecuado y la indignación adecuada, es muy fácil engañar a la gente. El crimen no se combate así, y está más que demostrado. Hay países que tienen endurecimiento de condenas terroríficas, que tienen pena de muerte, y que tienen las tasas de criminalidad más altas del mundo entero. Entonces no pensemos que por endurecer las penas... Pero se puede evitar que una persona... Dejando las cosas tal como están, sí que no se mejoran. Dejadme terminar, por favor. ¿Sabéis qué haría que se cometieran menos delitos? Y España tiene muy pocos delitos. Ahora, si me permitís, voy a decir el número de delitos. Fijaros, solamente Chicago, con estos últimos asesinatos, la ciudad de Chicago tiene 500 homicidios al año por armas. Simplemente por armas. 500 asesinatos. En toda España, a lo largo de un año, está en torno a los 1.200 homicidios. Lo cual quiere decir, ¿cómo se combate el crimen? Se combate con más formación policial, con más policía científica, con mejor investigación, descubriendo los crímenes. Pero Concha, si es que esta medida no está para combatir el crimen, esta medida que no llevan Concha, a nada. Esta medida está para combatir a la pena de muerte, a la cadena perpetua, Concha, ¿a qué nos lleva? Concha, esta medida porque está... claro, el crimen es que no se paga nunca. Claro que no se paga nunca. El señor Bretón va a pagar la muerte de su hijo. Claro, pero Concha, esta medida... Un momentito, vamos a ver, Concha, muy breve. Esta medida está destinada y fundamentada para que determinadas personas que no son capaces de reinsertarse en la vida civil no cometan, cuando salen de la prisión, otro crimen. Que hay muchos casos concretos que todos conocemos en el que han reincidido. Y para eso está la medida, porque eso provoca una alarma. En relación a lo que planteaba, los fines de prevención general y especial de la pena, no es correcto decir que actualmente el Código Penal tiene pena irrisoria, es absolutamente falso, que a los 10 años se sale en prisión es absolutamente falso. No sé si se hace por desconocimiento, se hace. Actualmente el artículo 90 del Código Penal establece que para acceder a la libertad condicional se requiere cumplir 3/4 partes de la pena. Eso está pasando ahora. El asunto, por ejemplo, de Miguel Carcaño. Quiere decir que en una condena, por ejemplo, por un atentado terrorista, 40 años de prisión supone el cumplimiento de una pena efectiva de 30 años de prisión, y a partir de ahí se podrá acceder a la libertad condicional. Lo único que añade la pena de prisión permanente revisable, por eso digo que es innecesaria, es 5 años en caso de delito de terrorismo, 35 años de cumplimiento efectivo. Además, en cuanto a la prevención general, ¿me quiere decir usted a mí que un terrorista suicida, cuando va a cometer un atentado, abre el Código Penal y mira qué pena se le va a aplicar? ¿Me quiere decir a mí que crímenes pasionales, como puede ser el caso de José Bretón, un padre que puede matar a sus hijos, mira previamente en el Código Penal y en función de que vea si la pena es mayor o menor, decide cometer o no? Pero si está en la calle no comete un nuevo crimen. Tampoco es cierto. El problema es que tampoco es cierto. Que no se trata de prevenir. Me da la razón, defiende usted la prisión permanente. No estamos enterando de nada. O sea, tú estás diciendo que no se trata de prevenir, sino de evitar reincidencia. No, evidentemente la reinserción es muy bonita, pero hay determinadas personas que no se reinsertan. Pero es que hay determinadas personas que no se reinsertan. Es decir, que no están preparadas. Es que hablamos de un multireincidente, es que ha fracasado la reinserción. No, perdonen ustedes, la política de reinserción en este país es nula. Si están las prisiones atiborradas de presos. Masificadas, no hay reeducación. Sin embargo, tenemos un índice de criminalidad de los más bajos. ¿Y qué hacemos en políticas de reinserción? No voy a decir 0 por no ser tan negativa. Vamos a poner un 10% de lo que se podrían hacer, o equiparándonos a otros países europeos. Entonces, decir un multireincidente que ha fracasado la política de reinserción es falso. No hay política. Aquí es que volvemos un poco, efectivamente. Parece que a partir de, como decía antes, nos saltamos un semáforo rojo y nos van a meter la prisión esta para siempre y tal. No, vamos a ver. Aquí estamos hablando de casos tan extraordinariamente excepcionales como el regicidio, es decir, matar al rey, como matar a un jefe de Estado extranjero, los casos de terrorismo que efectivamente han causado mucho dolor, especialmente en este país, desde antes de la transición democrática, y luego a menores, asesinatos y agresiones sexuales a menores. Y es a donde iba, efectivamente, a proteger
probablemente a los colectivos más vulnerables. Estamos hablando de menores de 16 años, discapacitados y luego asesinatos subsiguientes. Pero fíjese lo absurdo del sistema. De carácter sexual. Pero fíjese lo absurdo del sistema con la pena de prisión permanente revisable que se propone. Estamos hablando de casos muy pero fíjese lo absurdo del sistema. La labor el Código Penal, la reforma reforma del Código Penal va a equiparar un genocidio, la muerte de una población entera, o un asesinato en masa, con un asesinato en masa, efectivamente, de lesa humanidad, con el asesinato de una sola persona. Mire, a mí me parecen dos crímenes execrables, pero que tengan la misma respuesta punitiva, porque a las dos se le aplica la prisión permanente revisable. Es falta de proporcionalidad, me parece falta de proporcionalidad. Mire, la prisión permanente revisable incumple varios principios. En cuanto al principio de seguridad jurídica, la sentencia del Tribunal Constitucional 129 del año 2006 establece expresamente que cualquier sanción tiene que tener un límite máximo, porque en caso de que no tenga un límite máximo, el posible delincuente, cualquier ciudadano del Estado español, no puede conocer qué pena se le va a aplicar. No puede conocer porque esto es una pena indeterminada, que lo establece la propia exposición de motivos. ¿Que cumple el principio de resocialización? Tampoco es cierto, porque un individuo que permanece 35 años en prisión difícilmente va a poder readaptarse a la sociedad. Sí, porque además se institucionaliza el preso en la institución penitenciaria, pero no se readapta a la sociedad. Pero juez, no se adaptan a la sociedad nunca, ni con 25 ni con un año. Ese es el problema, que hay gente que no se adapta a la sociedad. Para hablar después de otra cuestión, perdona, Concha. En todos los sistemas judiciales europeos, por lo menos en la mayoría o en muchos de ellos, existe la prisión permanente revisable. Sí, pero tampoco es correcto. Pero tampoco es correcto. Existen otros códigos penales. Existe en otros códigos penales, en Código Penal de Alemania, de Francia y tal. Pero fíjese, con una tasa de delincuencia muy superior a la española, en el caso de Alemania, existe la pena de prisión permanente revisable. Pero la revisión se establece no a los 25 años ni a los 35 años, sino a los 15 años. Claro. Fíjese usted qué diferencia. Vamos a ver, la reforma del Código Penal no está todavía aprobada, está en trámite parlamentario. Pero mira, por eso habrá que verlo. Perdóname un momento, perdona, Concha. Cuando se publique reserva comentario para luego, porque quiero precisamente poner sobre la mesa una cuestión que tú habías comentado. ¿Cómo amplificamos los medios de comunicación un suceso que después puede hacer pensar que el gobierno legisla a golpe de titular, de una manera visceral, no razonada? Estamos viendo unas imágenes precisamente de estos últimos días en relación al caso de Galicia. La presión mediática sobre lo que está ocurriendo es evidente en estas imágenes. Los periodistas acosando a la Guardia Civil, intentando recoger imágenes de los registros con los acusados en la calle. Bueno, la Melé ya nos da idea de lo que está pasando, personas que increpan en la calle. Cuando esto sucede, cuando lo vemos en los medios de comunicación, ¿qué grado, qué impacto tiene para el legislador? Efectivamente, porque el gobierno está diciendo que está legislando en frío, que esta reforma llega en un momento de reflexión y después de casos particularmente graves. No es cierto, es una medida absolutamente populista, no se legisla en frío. La tendencia de cualquier gobierno socialista o popular en los últimos años ha sido incrementar las penas, pese a que había una reducción de los delitos. ¿Por qué? Porque es una medida a priori que no cuesta dinero. Oiga, no cuesta dinero porque es cambiar un artículo del Código Penal, pero sí cuesta. ¿Ha previsto el gobierno cuántos establecimientos penitenciarios va a crear? ¿Qué coste supone para el Estado mantener a una persona que quizá esté reinsertada en la sociedad antes de cumplir los 35 años de prisión? Ese planteamiento te voy a hacer una pregunta igual de demagógica. ¿Cuántas vidas puede salvar esta reforma? Es decir, oiga, ¿me puede garantizar usted que a los 35 años de cumplir la prisión y una vez que se revise la pena, ese delincuente no va a volver a delinquir? A mí lo que defiende en definitiva es la prisión. Yo quisiera, Rafael, hablar desde otro punto de vista, de la sociedad. Fijaros lo que la alarma social, precisamente, que es lo que y de la puede propia motivar. Sociedad. Mira, a lo largo de los siglos ha habido una evolución y ha costado mucho trabajo el llegar a pensar de otra forma sobre la delincuencia, el acuñar el término de reinserción. Eso nos ha hecho mejores como sociedad, nos ha hecho más humanos, nos ha hecho más responsables y nos ha hecho también mucho más pacíficos. Insisto que España es un país absolutamente pacífico y seguro, de los más pacíficos y seguros del mundo. Y desgraciadamente recordamos los nombres de todas estas niñas porque son pocos casos. Otros países no pueden recordarlos porque son así de casos, ¿no? Entonces no se puede zanjar algo como la reinserción, que es un avance del conjunto de la sociedad, porque la sociedad también habla de sí misma cuando habla de la delincuencia. Decir eso es una idea muy bonita, pero que no se puede llevar a término. No, la reinserción es una obligación
constitucional. Porque la reinserción... Jaime había pedido también la palabra. Que termine la idea. Por Jaime. favor, es que me parece importante, porque, claro, si no nos metemos todos en una lógica que nos lleva, ¿sabéis a lo que nos lleva? A la pena de muerte. Sí, pero la reinserción... Si el objetivo de todo esto es apartar para siempre a cualquiera que cometa un hecho gravísimo delictivo, eso nos lleva a donde nos lleva. Entonces, la sociedad ha tardado mucho en acuñar el tema de la reinserción social. La reinserción es una obligación. No se está haciendo nada por la reinserción de los presos. Pero vamos a ver, Concha, vamos a ver. Es que no estamos hablando... Y además os vuelvo a decir, que nadie me lo discutí, os pongo sobre la mesa y no me lo discutí, que no es eficaz. El endurecimiento de las condenas no ha sido eficaz en ningún país para luchar contra el crimen. No ha sido eficaz. Concha, el principio de la reinserción no impide que haya una vigilancia. Nos has dicho antes, eso es muy bonito, pero no. El principio de la reinserción no impide que haya una vigilancia efectiva sobre si una persona está reinsertada o no. Claro. Y se le va a dar los instrumentos, y vuelvo a repetir, en casos muy excepcionales, a los jueces para que eso lo vigilen y lo apliquen. Me sorprende la intervención del juez porque en este país llevamos durante muchos años escuchando a los jueces que si no tienen medios, que si no se reforma el Código Penal, que si los delincuentes salen a la calle porque los jueces no pueden hacer nada, y ahora llega un ministro de Justicia, le da a los jueces el material, los instrumentos y la aplicación de los jueces nos quieren aplicar al Poder Judicial, es rigurosamente falso. El ministro de Justicia en ningún momento, y sobre todo ha aumentado los medios de los que disponemos del Poder Judicial. De hecho, se ha dedicado a eliminar jueces sustitutos y a eliminar la plantilla judicial y a no convocar a oposición. En cuanto a que los jueces... déjeme contestar a la alusión que usted me ha hecho. Vamos a ver, en cuanto a que los jueces reclamemos penas mayores, es rigurosamente falso. No tiene usted ni idea del... No tiene ni idea de las posiciones de las distintas... que se sacuden diciendo, no, es que yo no puedo aplicar esto porque no me dan los instrumentos necesarios. Eso es rigurosamente falso. Entonces está acusando al Poder Judicial de un poder prevaricador, al fin y al cabo. Estoy acusando a algunos jueces que se quejan de que no se le dan los instrumentos necesarios. Nos quejamos porque el Poder Político no suministra los medios suficientes. Ha quedado claro. Adela, Joaquín y el señor Osuna. Brevemente, Adela, por favor. Sí, no, las herramientas. Lo que dice el señor juez, vamos a ver. No se erradica la criminalidad en este país ni con la cadena perpetua ni con la prisión indefinida, que sería totalmente ilegal, ni mucho menos con la pena de muerte. Aquí lo que tenemos que es trabajar e invertir y darle herramienta a los jueces en hacer eficaz la justicia. Lo primero, una justicia lenta no es justa. No es justa. Y ahí es donde tiene que haber. Santiago del Valle delinquió, ¿por qué? ¿Porque habían fracasado el sistema? No, señores, porque una ejecutoria todavía se estaba en trámite y este hombre no había ingresado en prisión. Lo que tú decías, Joaquín, que esta medida puede salvar vidas, pues yo lo dudo mucho, porque el que verdaderamente no va a resocializarse, el que sea un psicópata que quiera matar, va a aprovechar un beneficio penitenciario de fin de semana, que lo prevé esta fantástica ley y esta fantástica medida, con lo cual no vamos a evitar vida humana, tampoco el daño de la víctima, yo quería, Rafa, cambiar un poquito el tercio, porque tú has comenzado hablando, creo que soy el único periodista además en el debate, y hablabas un poco de la presión mediática. Yo desde luego, y estamos en una televisión pública además, a mí me parece absolutamente lamentable el seguimiento mediático absolutamente morboso e indecente que muchos medios de comunicación realizan de sucesos como este último de Galicia o el caso de Marta del Castillo, con debates, con horas de nauseabunda comunicación, etcétera. Yo ahí sí creo que mi gremio, los periodistas, deberíamos hacer una reflexión serena, efectivamente, para ordenar un poco esto, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo el en base al show business televisivo vale todo, y vale efectivamente el airear este tipo de cosas. Pero tú lo has dicho, el show business, el periodismo es otra cosa. Afortunadamente el periodismo, y este debate es un ejemplo del otro periodismo. Precisamente por eso, Joaquín, no se puede legislar en caliente, y no se puede legislar al hilo de las noticias. Perdona un momentito, porque incluso informativamente... Quería escuchar al abogado, tiene que ser muy breve. Un segundillo. Incluso informativamente, crímenes de primera y de segunda. Esta última semana ha habido un crimen en Málaga y han matado a un chiquito de 4 años, apenas si nos hemos enterado.
¿Por qué? Porque informativamente el foco estaba colocado en otro sitio. Entonces no legislan nunca, es decir, porque siempre todas las semanas, prácticamente todos los meses, vamos a legislar con racionalidad, con justicia y con cabeza. Oye, y además esta reforma, y estamos sabiendo, estamos confundiendo. Yo pienso que la excepcionalidad es esta pena permanente revisable. Eso en casos muy excepcionales, que estamos generalizando. Normalmente cuando hay un delincuente, pues esa pena no se le aplica, un delito, digamos, de los que no tienen una repercusión social. Estamos hablando de esta medida para casos muy extremos. Sí, pero es que precisamente por ser casos excepcionales, la pena es prisión permanente revisable. En caso de terrorismo, un terrorista suicida, si se va a suicidar, ¿cómo va a determinar qué pena se le va a aplicar y en función de eso va a cometer el delito o no? Oiga, no. Un padre que mata a sus hijos, ¿usted cree de verdad que abre el Código Penal y dice, oiga, está la prisión permanente revisable, evita el segundo crimen? Si está una prisión de 40 años, sí. Oiga, pero evita el segundo crimen. No, el segundo crimen no lo evita. No, el segundo crimen no lo evita. Porque impide la readaptación del individuo a la sociedad. Pero la readaptación es imposible. Si ese padre que mata a sus hijos... Que por parte del poder político se establezcan los medios económicos oportunos para que esa persona, una vez que salga de prisión, tenga unos medios para readaptarse a la sociedad. Eso Luego seguimos porque estoy seguro de que este tema está haciendo que, bueno, en las redes sociales haya debate también, ¿no, Patricia? En este momento estoy recibiendo la información, la están gestionando los compañeros. Sin duda hay un ambiente de bastante crispación, Rafa. Esto desde luego está encendiendo las redes sociales. Pero como te digo, dame unos minutos, por favor, porque lo estamos gestionando en este momento, ¿eh? Tenemos también la posibilidad de escuchar las opiniones de la calle. No sé si podemos oír precisamente lo que hemos recogido en la calle, ¿no? de los ciudadanos. Sí. La calle, desde luego, no se detiene en los pormenores de esta reforma del Código Penal, ¿verdad? Doctores tiene la ciencia en ese sentido, los tienes aquí sentados en el debate. Sin embargo, en la calle lo que crispa a los andaluces, al menos a los que amablemente han querido detenerse con nosotros, es la impunidad de la que pueden gozar algunos delincuentes, algunos asesinos. Y bueno, esa sensación que comentaba el director de COPE, ¿verdad?, don Joaquín López, hablando de que delinquir puede ser demasiado barato, ¿no?, en algunos casos. Ahí lo van a ver cómo casos como el de Marta o el de los niños de Córdoba nos activan un pellizco en el estómago, y que nos hacen pedir una justicia eficiente. ¿Qué me parece la prisión permanente revisable? Pues yo creo que es necesaria porque España delinquir es muy barato. No creo que pueda resultar tan barato matar a una persona. No puede tener la misma cantidad de prisión uno que roba que uno que asesina. Entonces yo, por supuesto, me parece muy bien que la revisen, que cumplan los 25 años. Y si después de los 25 años tiene que estar otros 25, pues otros 25. Como por ejemplo el caso de Bretón, que no se sabe dónde están sus hijos y ese tío dentro de 15 años, por buena conducta, por lo que sea, pues va a estar en la calle. Lo que no me parece lo correcto es lo que se ha aplicado, por ejemplo, a Miguel Carcaño, el asesino 11 de Marta del Castillo. Porque no me parece coherente que una persona que ha cometido un asesinato, al cabo de los 2 años que creo que lleva en prisión, ya pueda disfrutar de algún que otro permiso en la calle. Yo estoy en contra de la cadena perpetua. Sí, a nivel de familia yo me imagino que sí, que cuanta más pena, si te ha pasado algo así muy grave, lo entiendo. Entiendo que quieran que cumpla la pena. Muchas veces sí que hay que revisarlo porque nunca se arrepienten de lo que han hecho a conciencia. El preso del que estamos hablando tiene un perfil psicológico muy concreto y difícil su reinserción. Pero ¿qué reinserción va a hacer una persona que ha matado a un niño, que lo ha asesinado o que lo ha ahogado? Que no tiene reinserción ninguna. Porque claro, 25 años sin ningún permiso yo creo que es un poco duro. Son muchos años sin ningún permiso y entonces eso me parece un poquitín... Ya ven que no hay que rascar demasiado para encontrar opiniones verdaderamente, bueno, con mucho sentido común, pero que nos tocan la fibra sensible a todos. Perdona, Jaime, yo quiero hacer una pregunta, no sé, suponiendo que haya sentencias de este tipo, ejemplares, que llegue a aplicarse y que nos encontremos con un caso semejante a este. ¿Esto repara a las víctimas de algún modo? ¿Se hace en ese caso
una sensación de, no sé, para las familias buscar venganza o simplemente el placer de ver que el asesino está... Reparar no repara en absoluto, porque desde luego la familia que haya perdido un hijo no se lo va a devolver ni que cumpla 20, ni que cumpla 35, ni que cumpla 40. Lo que sí puede darse situaciones en las que una persona haya asumido el compromiso con la sociedad, esté reinsertada y hasta los 35 años no salga de prisión. ¿Qué pasa con esa persona? El Estado mantendrá a una persona reinsertada en prisión. Si para la familia es igual, es decir, el padre y la madre de una niña violada y asesinada con, en fin, con todo tipo de tropelía y tal, no puede sentirse igual viendo al asesino. Pero claro, eso es una opinión, eso es una posición que la defiende desde el punto de vista de la venganza, de la pasión. Yo la defiendo desde el punto de vista de la racionalidad. Depende si nos ponemos en un lugar, hay que ponerse siempre en el lugar del otro. En este caso, si nos ponemos con la familia, evidentemente nos causa más satisfacción que tomando más cervezas. Pero evidentemente, pero vamos a ver, si convertimos esto de verdad en un concurso de quién siente más por las víctimas, yo me apunto la primera, si para la familia porque es me igual, parece, y evidentemente, Concha, Joaquín, para la familia no puede ser igual. Perdona, ¿Cómo va a ser igual yo, un segundito, ver al asesino de tu hijo en la me calle? parece tan No puede ser terrible, igual, no es así. déjame, por favor, terminar lo que estoy diciendo, que ni siquiera he empezado. Me parece terrible. O sea, ¿eso nos apuntamos todos? Pues claro que sí. Pero la labor de la ley, la labor de la sociedad es otra. Es hacer justicia, es tener mecanismos estables, claros, ordenados, es ser humano, pero, y todo es esto muchísimas atenta cosas. contra todo lo que estás diciendo, Concha, y es sobre todo, en perdona, luchar contra el crimen. ¿Y sabes cómo se lucha mejor contra el crimen? Teniendo una buena policía científica. Porque lo que puso en riesgo la investigación, que por poco, no es que tuviera condena revisable o no revisable, es que podía haber estado en la calle. Perdona que acabe de hablar. El que no se estaba investigando bien científicamente los restos de los niños. Eso sí que hay que ponerlo en marcha. Y lo que pone en cuestión la justicia y lo que pone en cuestión los instrumentos del Estado es que no se haya encontrado el cadáver de Marta del Castillo. Pero Rafa, y eso de verdad son los mecanismos que hay que poner en marcha. Porque lo demás no cambia nada. Quiero escuchar a Jaime. Sí, pero es que Concha dice, Concha dice, es que esto no lucha contra el crimen y si es que no se trata de Concha, te hemos escuchado. No se trata de luchar contra el crimen. Lo que se trata es que de determinados delincuentes que cometen delitos muy graves, que provocan una alarma y un daño tremendo, y que son delincuentes muy peligrosos, no vuelvan a reincidir. De eso se trata, nada más y nada menos. Y tú introducías ahí una palabra que no me gusta, ¿no? Y también el juez lo decía, que era la venganza. Es decir, las familias no buscan venganza, las familias lo que buscan es justicia. Y esto es darle una respuesta. Pero es la justicia del que la hace la paga. Perdón, señor, ¿es la justicia del que la hace la paga? Es la justicia no solo del que la hace la paga, sino de garantizar ante la sociedad que el que la hace no la va a volver a pagar, ¿no? Y no la va a volver a hacer. Pero eso es rigurosamente, se basa en una cosa, esas afirmaciones o bien desde un desconocimiento del Código Penal o desde una falacia evidente. Que el asesinato hoy sale gratis y que sale igual que un robo, rigurosamente falso. Oiga, 40 años de prisión en casos de terrorismo. 3/4 partes de la condena, cumplimiento efectiva de 30 años. Tenemos, por ejemplo, el caso de Miguel Carcaño, en la calle dentro de en cuanto al tema de que esto sirve para evitar que el delincuente vuelva a reincidir. Oiga, cuando usted revisa la condena, cuando el juez de vigilancia penitenciaria revisa la condena, mire, yo lo hago en base a un pronóstico individualizado de reinserción social, pero yo no soy adivino. Yo no sé si esta persona, cuando salga de prisión, una vez que revise la condena, hay mecanismos que le corresponden. Pero lo hacen bajo unos informes técnicos. Se le pasan por informes técnicos, pero los informes técnicos no tienen carácter adivinatorio. Y unos informes médicos. No tienen carácter adivinatorio. Estamos olvidando uno de los fines de la pena, según todas las teorías de los alemanes y de los muchísimos autores jurídicos. Uno de los fines de la pena es la sanción, además de la reinserción y demás. Claro. Que solamente nos estamos basando en la reinserción. La pena no tiene un carácter retributivo y me sorprende que me lo diga un letrado. No tiene un carácter eminentemente retributivo. Oiga, los fines de la pena son la prevención general, la prevención especial y la resocialización del delincuente. La sanción proporcionada. Voy a aprovechar, ya que está hablando de reinserción, porque tenemos una persona que nos puede hablar precisamente de lo que ocurre dentro de las cárceles, de ese papel, de lo que se está hablando aquí de reinserción, de resocialización. Patricia. Que de eso todavía no hemos escuchado nada, Rafa. Una voz andaluza muy valiosa. Por eso tenemos aquí a Maribel Mora. Maribel, buenas noches. Levántese, por favor, conmigo.
Usted es coordinadora general de la Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía, ¿verdad? ¿Cuál es la postura, Maribel, de su asociación? Cuénteme. La postura frente a la prisión permanente revisable, pues entendemos que desde luego es una aberración. Tiene un trasfondo absolutamente ideológico, no tiene ningún sentido. Como han comentado algunos de los tertulianos, tenemos un sistema muy duro, un sistema de los más duros de Europa. Tenemos uno de los niveles de delincuencia más bajos, por debajo de la media de los países europeos. Sin embargo, somos el país europeo que más personas tienen dentro de las prisiones y las condiciones de cumplimiento son muy, muy duras. Y aunque la gente no lo sepa, el 83% de las personas presas cumplen sus condenas de forma íntegra dentro de las prisiones. Solamente el 17% lo cumplen en tercer grado, eso actualmente. O sea que las condenas sí se cumplen de forma íntegra en la mayoría de los casos. Y también tengo que decir que la cadena perpetua sí existe en España. Para muchas personas y que no son precisamente personas condenadas por delitos de terrorismo, no se les puede aplicar, a la que se le acumulan varias condenas, no se le pueden aplicar los límites de cumplimiento de 30 y 40 años y tienen condenas prácticamente ilimitadas a las que en esta reforma no les va a beneficiar la revisión. Es decir, que el Gobierno realmente no ha pretendido buscar una revisión para personas con largas condenas, sino que la utiliza como una excusa para salvar la inconstitucionalidad. Maribel, usted expone esta opinión con pleno conocimiento de causa, ¿verdad? No todo el mundo trabaja como ustedes, como los voluntarios, Rafa, de su asociación en las cárceles. ¿Por qué opinan que es una medida contraproducente? Tengo entendido que a mayor condena, ustedes dicen que es mayor la dificultad para una reinserción, ¿no? Sí, no es que lo digamos nosotros, es que son estadísticas oficiales de instituciones penitenciarias. Mientras que una condena, cuanto más dura sea el cumplimiento de una condena, mientras menos posibilidades haya de tratamiento fuera de la cárcel, reducción de las condenas, beneficios penitenciarios, permisos, terceros grados, mayor reincidencia hay. Y por hacer su contrario, cuanto más flexible es el cumplimiento de la pena, menos reincidencia hay. Eso es una realidad. También hay que tener en cuenta cómo se cumplen hoy día las condenas en España, lo que hay dentro de las prisiones, y algunas de las personas a las que se le va a aplicar esta reforma, si es que se aprueba, tienen estos perfiles. Además, son personas en un 80% drogodependientes, la droga corre dentro de la cárcel, pues igual que en la calle. No existe tratamientos para drogodependientes, prácticamente ninguno dentro de prisión, un 40% de personas con trastornos mentales de la personalidad, y no existe tratamientos específicos para enfermos mentales dentro de prisión, no se les puede sacar porque no hay sitios especializados para sacarlo. Entonces, Maribel, a ustedes no les convence esta reforma por la que aboga el ministro Gallardón, pero vamos a decir que estamos en contra, pero dando alguna propuesta. Apelamos a su condición de abogada, que lo es, y entonces yo le pido que me diga hacia dónde debemos mirar, en qué espejo tiene que mirarse España para caminar y reajustar su sistema penitenciario. Bueno, pues en vez de mirar a países como Inglaterra, que sí tienen la cadena perpetua, por ejemplo, pero la tasa de delincuencia dobla la nuestra, pues deberíamos fijarnos, por ejemplo, en Portugal, que tiene condenas algunas, incluso la mitad, o Holanda, que está cerrando prisiones. Pero lo que deberíamos es apostar por la reinserción y un montón de penas alternativas a la prisión. Voy a poner un ejemplo que me parece muy interesante, de cosas que se pueden hacer diferente a la pena de prisión, que es lo único que se está haciendo en los últimos años. Cada vez más delitos, cada vez más condenas. Por ejemplo, una alternativa es utilizar más la mediación, que en el sistema penal pues prácticamente no se utiliza. Y hay una experiencia interesantísima. Bueno, nosotros fuimos pioneros hace 12 años en hacer mediación en Andalucía con menores, y funcionó mucho. Pero actualmente, en los últimos 3 o 4 años, ha habido una experiencia en delitos muy graves sobre mediación en el País Vasco. Precisamente son unas experiencias entre presos de ETA y víctimas de miembros de ETA, con un resultado extraordinario, donde las víctimas se han sentido mucho mejor dentro del proceso. No significa que eso tenga que sustituir el proceso ni las condenas, pero hay que apostar por otras vías alternativas de reparar a la víctima. Efectivamente es una alternativa. Muchísimas gracias, porque además nos pones, gracias Patricia, nos pones sobre la mesa una cuestión importante. Un momento, juez, ha dicho algo ilustrativo bastante interesante. Perdona, Jaime, a mayor condena,
menos resocialización. Sí, lo que pasa que menos reinserción. A menor condena, más fácil que se reinserte. Sí, pero es que no perdamos la perspectiva de lo que estamos hablando. Es decir, lo que estamos hablando es de la prisión permanente revisable para determinados delitos muy graves, que no son, ella tiene la experiencia de delincuentes comunes, es decir, no estamos hablando, aquí no estamos hablando, estamos hablando que se va a aplicar la prisión permanente revisable a 10, 15, 20, 30 personas en España, es decir, gente que ha cometido unos delitos muy graves y que no tienen capacidad de reinserción. No estamos hablando de delincuentes comunes, ¿no? Primero, me sorprende que diga que no sé, que la persona que ha hablado se centra exclusivamente en delincuentes de menor importancia cuando no sabe qué preso en concreto y en qué institución penitenciaria ejerce sus funciones. Eso primero. Y en segundo lugar, en cuanto perdone que le corrige. En segundo lugar, sé de lo que está hablando ella. Sé de lo que está hablando. No, le voy a corregir. Sé de lo que está hablando ella. Sé de lo que está hablando ella porque he sido 12 años adjunto al defensor del pueblo llevando los temas de justicia y hemos colaborado la institución con ellos. Es decir, sé de lo que está hablando ella expresamente. Pero bueno, en segundo lugar, estamos hablando solo de la prisión permanente revisable desde un punto de vista de la resocialización o de la rehabilitación del delincuente. Pero es que la prisión permanente revisable es inconstitucional desde dos puntos de vista. No, eso lo tendrá que decir el Tribunal Constitucional. Sí, mira, y se lo voy a decir. No lo ha dicho, la sentencia del Tribunal Constitucional 129/2006 y la sentencia del Tribunal Constitucional 29/89. Por el Consejo de Estado no lo dice. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no lo dice. El Consejo de Estado no es el intérprete máximo. Perdona, Jaime, ¿qué dice la sentencia? Mire, la sentencia del Tribunal Constitucional 129/2006 y la sentencia del Tribunal Constitucional 29/89 establecen que cualquier sanción punitiva tiene que tener un límite máximo. ¿Por qué? Porque si no tiene ese límite máximo, la prisión permanente revisable, la propia exposición de motivos dice que es de duración indeterminada, no se cumple el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución. Pues ¿Por qué? No es el Consejo de Estado del Tribunal. Hombre, vamos a ver que ha avalado la Constitución. Que un periodista tenga más conocimiento jurídico que los magistrados del Tribunal Constitucional. Por eso vamos a dejarlo aquí un momentito. Tenemos que parar un segundo. Yo creo que vamos a retomar el debate después de unos minutos aquí precisamente. ¿Es constitucional o no esta propuesta de reforma del Código Penal que ha aprobado ya el Gobierno en el Consejo de Ministros? Enseguida respondemos a esa y otras preguntas sobre esta cuestión tan interesante. Volvemos ya. Damos un paso muy importante en un código que da respuesta a las preocupaciones de la sociedad. Es absolutamente falso que haya copago en las medicinas que se administran en los hospitales. Me gustaría a mí saber si es que el objetivo del Ministerio es disuadir a los enfermos de cáncer de que tomen una medicación que les garantiza seguir viviendo. Damos un paso muy importante en un código que da respuesta a las preocupaciones de la sociedad. Es absolutamente falso que haya copago en las medicinas que se administran en los hospitales. Me gustaría a mí saber si es que el objetivo del Ministerio es disuadir a los enfermos de cáncer de que tomen una medicación que les garantiza seguir viviendo. Una menos cuarto de la madrugada, estamos debatiendo en Canal Sur sobre la prisión permanente revisable. ¿Es constitucional o no? ¿Se acerca a la cadena perpetua? ¿Puede ser incluso más dura? También hemos hablado de la influencia de los medios de comunicación en la capacidad del gobierno para legislar de un lado u otro. Luego hablaremos de sanidad. Efectivamente está en peligro la sanidad pública, como veíamos en nuestro rótulo. Pero yo, la pregunta que decía antes de irnos a publicidad, que quería que me respondierais es si esta reforma, la prisión permanente revisable, ¿es o no constitucional? Un momento, abogado, señor juez, decía que hay una sentencia ya que efectivamente hay varias sentencias, no en concreto con la prisión permanente revisable, porque evidentemente han llegado, pero vamos a ver, la sentencia del Tribunal Constitucional 199/2006 establece expresamente que, oiga, que cualquier sanción tiene que tener un límite máximo. La prisión permanente es de duración indeterminada. Usted me dice que el Constitucional le ha metido la pata. No seré yo tan osado. Y me sorprende que... Mira, permíteme terminar. Permítame terminar. Pero no diga usted ha dicho lo que ha dicho que el Consejo de Estado ha dicho otra cosa. Mire, no. El Consejo de Estado lo que ha analizado, que por cierto no es el órgano máximo que interpreta las leyes, ha valorado si la prisión permanente revisable evitaba o no la reinserción.
Y yo estoy diciendo que lo que no ha entrado a valorar es el principio de seguridad jurídica, que se infringe cuando la prisión no tiene un límite máximo. Y hay otro principio también que se infringe con la prisión permanente revisable, que es el principio de igualdad consagrado en el artículo 14. No es lo mismo una persona que comete el mismo delito con 70 años que una persona que comete con 30. Porque el de 60, con la regulación actual, cumplirá 35 años como mínimo. Con lo cual, oiga, salvo que viva hasta los 120, me extraña que la sentencia 199 del 2006 extienda los efectos para el futuro. Habrá que ver este caso en concreto, habrá que someterlo al recurso de inconstitucionalidad o no, para ver si se ajusta o no se ajusta. Fáctico, la misma naturaleza de una sanción cada caso es un mundo, no hay dos casos iguales. Y después, en cuanto a la seguridad jurídica, yo me sorprende que un letrado desconozca la sentencia del Tribunal Constitucional, la conozco perfectamente. Por el tiempo también casa con la seguridad jurídica. Hay 25 o 30 años, un plazo máximo, y después se revisa. Con lo cual no se revisa. La propia exposición de motivos establece que es de duración indeterminada, no lo digo yo, lo dice el ministro. Estamos terminando y me gustaría, y luego para concluir os voy a pedir un último turno de palabra, pero me gustaría también saber qué están pensando ustedes a través de las redes sociales, Patricia. Y antes nos has pillado, Rafa, ordenando la cascada de comentarios. Ahora sí estamos en disposición de contarles qué dicen las redes sociales. Sandra opina: cadena perpetua, por favor. Hay tantos crímenes porque no hay justicia. En otro sentido se pronuncia @chayanísima. Nos dice: deben cumplir la pena íntegra y pagar de algún modo el daño que han causado. Otra reflexión nos manda este amigo @mirenpalens, que nos dice: la prisión permanente revisable vulnera un principio del derecho penal y del Estado de Derecho, el de la proporcionalidad de las penas. Y todavía hay más. @mvegavázquez, sentencia: Gallardón confunde justicia con venganza. Si hubiera podido, instauraría la pena de muerte. Ahí deja esa reflexión. Bueno, y en algunos de esos comentarios los hemos escuchado también en este estudio. Tiene que ser muy breve porque es la última ronda y enseguida hablamos de sanidad. En relación a la constitucionalidad, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado sentencias sobre la misma norma en la aplicación a distintos países y hacía solo exclusivamente dos salvedades. Una, que lo he dicho yo en mi primera intervención: el reo puede solicitar la revisión de la condena, y dos, el tribunal sentenciador, como bien dice el juez, aplica hasta dónde puede ir la revisión. Es decir, el tribunal sentenciador puede decir: a este señor se le aplica de 25 a 35 años y después, si hay revisión, hasta 15 años más. Y ya sí se salva la constitucionalidad de ese precepto. El último turno, entiendo. El último turno, porque Rafa, quiero también hablar de otras cuestiones y todavía falta por escuchar a otras personas. ¿Sí? Es que es una contradicción en sus términos. O sea, hablar de perpetua, permanente y revisable son una contradicción. Entonces, si lo pones por el lado de revisable, pues entonces es constitucional, pero por el lado de permanente es inconstitucional. Entonces, la ley, yo creo que es un engaño, sinceramente es un engaño. Porque alguien nos engaña en este debate. O sea, y yo creo que han conseguido con eficacia los objetivos, porque en la calle está este debate. Concha, por favor, y en la calle, perdona Rafa, y termino inmediatamente, la gente dice: los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, y sale muy barato matar. Pero eso no es cierto, resulta que no es cierto con los datos en la mano. Entonces alguien nos está engañando, alguien nos está utilizando y alguien nos está manipulando para conseguir otro fin. Una frase de la que llevo mucho tiempo sin oírte y sé que quieres opinar sobre esto también, para terminar. Yo quería poner ahora mismo el hincapié en los medios, que sí que se ha tocado ligeramente. ¿Por qué Asunta copa los medios? ¿Por qué Málaga, donde hay un niño y una mujer asesinados también, no copa para nada los medios? Ha pasado desapercibido. ¿Por qué hay un dolor mayor de las víctimas? ¿Hasta qué punto los medios somos el altavoz de ese dolor de las víctimas? Y verdaderamente legislar a golpe de alarma social me parece totalmente inadecuado. Creo que la justicia tiene que ser justa, y para ello lo que necesitamos es dotar a la justicia de medios para que sea rápida. Dotar a las prisiones de medios para que haya reinserción y no que dependa de la labor del voluntariado. Tenemos que terminar con esta cuestión ya. Yo quiero agradecer, lo siento, abogado, pero es que ya vamos muy mal de tiempo y todavía tenemos que hablar. Estamos hablando de casos muy especiales, casos muy especiales y no generales.
Su precisión. Sí. Pues una frase. Sí, mire, simplemente la sentencia a la que se refería son los casos Cascari y Meissner. No entran a valorar si la prisión permanente revisable se adapta a la seguridad jurídica y al principio de igualdad, sino al principio de resocialización, que no lo impide, que no quiere decir que sea la más adecuada. Para mí, para terminar, simplemente la prisión permanente revisable es una medida demagógica, inconstitucional, innecesaria y que es propia de las falacias con las que el ministro de Justicia caracteriza a cada una de sus reformas. Aquí quedamos, aquí lo dejamos. ¿No puedo yo? Es que soy el único que me queda mi frase. Estoy completamente de acuerdo con la prisión permanente revisable. Quiero ver el trámite parlamentario por dos razones. Yo creo que no renuncia al principio constitucional de la reinserción y además protege, yo creo, de manera más eficaz a los más débiles. Aquí lo dejamos. Está claro que es un tema que toca la fibra sensible de todos y que hay que hacerlo con la reflexión y el sosiego que merece. Les recuerdo que todavía le falta el trámite parlamentario a esa reforma que ha aprobado el Consejo de Ministros. Veremos en qué queda. Señor juez, muchísimas gracias por estar aquí para ilustrarnos y contarnos. Abogado Fernando Suna, gracias también por estar con nosotros. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de sanidad, como acabamos de ver al comienzo del programa y como queríamos contarles.